La historia de la Guerra Fría, primera parte. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría había comenzado. El mundo estaba dividido entre dos grandes superpoderes, Estados Unidos y la Unión Soviética. No sería una guerra convencional. Las dos partes nunca pelean directamente. En lugar de eso, sería una batalla ideológica entre el comunismo y el capitalismo. El oeste contra el oeste, y la lucha resultante por la influencia ideológica y el poder. Esta lucha se vería en todo el mundo, con los pequeños conflictos regionales que se convierten en guerras propias, donde las dos partes volverían a grupos opuestos para avanzar sus propias agendas. Ambos países tendrían armas nucleares. Pregunta sobre cómo usarlas. Controlar y eliminarlos, que se convierte en el centro del conflicto. La propaganda, el espionaje y la guerra psicológica se convertirían en la norma. Con una rivalidad por la superioridad tecnológica que culmina en la carrera espacial. Desde Stalin hasta Reagan, de la CIA a la KGB, desde el muro de Berlín hasta Hiroshima y Chernóbil, esta es la historia de la Guerra Fría. Tú en el siglo XIX, una gran revolución industrial había caído en el mundo, introducción a las máquinas, el poder de vapor y nuevos procesos de fabricación que convertirían a las naciones occidentales en las más poderosas de la Tierra. Para aquellos que puedan controlar estos avances tecnológicos, la riqueza y la prosperidad esperan, pero a menudo llegaría a costa de los trabajadores, que se enfrenta a una mala salud, condiciones de trabajo y la pobreza. Teniendo en cuenta la creciente división entre ricos y pobres, fue el filósofo alemán Karl Marx, que creía que esta desigualdad económica solo podría conducir a la revolución. Los trabajadores, de los ricos que han sido aprovechados, que sustituiría el capitalismo por el comunismo, un sistema en el que los medios de producción serían comúnmente propiedad y los extremos de la riqueza y la pobreza desaparecerían. Sus teorías se habían conocido como marxismo. El comunismo aparecería finalmente en Rusia, donde décadas de descontentos y terribles fallos en la Primera Guerra Mundial conducirían a la revolución bolchevique de 1917. Dirigido por Vladimir Lenin, los bolcheviques establecerían un estado unilateral. La dictadura del proletariado. Con Lenin en su cabeza, esta dictadura salvaguardaría la revolución con cualquier medio posible, incluso la propaganda, acción militar y terrorismo. La economía se nacionalizó. Los oponentes políticos fueron prohibidos y el Partido Comunista pronto tuvo el control absoluto sobre el país. En 1922, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se creó de los restos del Imperio Ruso y sería comúnmente conocido como la URSS o la Unión Soviética. El comunismo encontraría un oponente ideológico en Occidente, donde el capitalismo era el sistema dominante. Pero el capitalismo falleció. Los mercados fueron obstaculizados por la fijación de precios y el proteccionismo, los grandes imperios negaban a sus sujetos la libertad política, y el peor conflicto que el mundo haya experimentado, la Gran Guerra, ya había sido luchado entre las principales potencias capitalistas del mundo. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, vería estos efectos y trataba de corregirlos. Fomentar la autodeterminación política. La liberalización económica, creación de una organización de seguridad colectiva, la Liga de Naciones, que podría detener a los agresores y evitar el inicio de otra guerra. Pero la gran visión de Wilson pronto caería en ruinas, con su propia nación, los Estados Unidos, se negó a unirse a la Liga. Los imperios coloniales permanecieron inundados. La economía mundial cayó en turbulencia durante la Gran Depresión. Y la Liga de Naciones no pudo detener la agresión de los regímenes fascistas en Italia, Alemania y el Japón, con la Segunda Guerra Mundial, que se extinguió en 1939. En contraste, la Unión Soviética parecía haber sido mucho más exitosa en sus objetivos. El sucesor de Lenin, José de Stalin, habiendo asegurado su dominio purificando a los rivales políticos, y había transformado con éxito la nación de una sociedad agrícola hacia atrás en una superpotencia industrial moderna. El coste humano de esto fue grande, con la masiva expansión de los campos de trabajo de Gulag, el uso del trabajo esclavo, el asesinato de los disidentes y una gran hambre humana que mataría a más de 10 millones de personas. Pero poco de esto se conoció al mundo exterior. Lo que se vio fue un Estado que había mantenido el pleno empleo durante la Gran Depresión, se industrializó lo suficiente rápidamente para retomar contra una invasión nazista y terminar la Segunda Guerra Mundial con el control de casi la mitad de Europa. El apoyo comunista creció en todo el mundo occidental, y a muchos, un futuro construido sobre la democracia y el capitalismo era nada más que seguro.
A pesar de sus diferencias, la Unión Soviética sería obligada a aliarse tanto con los británicos como con los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra las fuerzas de Axis. A medida que la guerra progresa, experiencias muy diferentes en tiempos de guerra pondrían las bases de los futuros conflictos. La Unión Soviética lucharía contra una guerra defensiva, con una brutal invasión nazista que derramó a todas las aldeas. La infraestructura y la industria fueron destruidas. Se destruyeron gran parte de la tierra agrícola, las víctimas soviéticas fueron casi 27 millones. Stalin presionaría a sus aliados británicos y estadounidenses para abrir un segundo frente en Europa, pero ellos tendrían que retrasar continuamente a hacerlo. Dejó el Ejército Rojo para mantener hasta el 80% de las divisiones de Alemania hasta la invasión de Normandía en 1944. Para Stalin, fue la evidencia de que el Occidente se preocupó poco por la vida soviética. Los Estados Unidos tendrían una experiencia muy diferente de la guerra. Solo 400.000 estadounidenses habrían muerto, menos del 2% de las pérdidas soviéticas. El único ataque en el territorio estadounidense fue el ataque japonés a Pearl Harbor. La economía estadounidense prosperaría durante la guerra. El desempleo subió al 2% y el PIB casi se duplicó. Pero el ataque a Pearl Harbor había causado un cambio significativo en la psique estadounidense. Como una nación tradicional, el ataque había demostrado que ya no estaban seguros de los estados hostiles armados con la tecnología moderna. Por lo tanto, se necesitaba una mayor presencia internacional para proteger a América y sus intereses. A medida que la guerra se acercó, ambos poderes intentarían aumentar su propia seguridad contra los futuros ataques. Para los Estados Unidos, establecer una organización de seguridad colectiva, las Naciones Unidas, detener a los futuros agresores. La recuperación de la economía mundial también fue clave para crear un futuro más estable, con la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El presidente Franklin D. Roosevelt invitaría a Stalin a todas estas tres organizaciones, pero el líder soviético solo aceptaría la adhesión a las Naciones Unidas, los otros dos como intentos de preservar y promover el capitalismo. Para la Unión Soviética, la seguridad postguerra solo se podría obtener instalando gobiernos prosoviéticos en toda Europa Oriental. Creación de una zona de buffer contra el oeste. También exigía que Alemania se rompiera de su autonomía y militar, además de obligarlo a pagar reparaciones masivas para que estén demasiado débiles para iniciar otra guerra. Pero cuando Roosevelt murió el 12 de abril de 1945, el presidente sería su vicepresidente, Harry S. Truman, que era mucho menos dispuesto a entregar a las demandas soviéticas. Las acciones de Stalin en Europa lo habían demostrado ser un tirano, de la ocupación de Polonia, que había encorajado al ejército polaco, un potencial rival, en Varsovia contra los nazis, solo para sentarse y ver que sean asesinados. Solo entonces permitió que el ejército rojo atacara. De hecho, queda muy poca oposición política. En la conferencia de Potsdam de julio de 1945, Alemania se dividiría en 4 zonas de ocupación. Con la capital, en Berlín, se divide de la misma manera. Cada ocupante habría derecho a reparaciones de su propia zona, dar a Stalin los fondos que necesitaba al mismo tiempo que protegió las valiosas áreas industriales de Alemania Occidental. Pero, al recurrir a una división tan latente del país, en lugar de aceptar un enfoque único, los aliados habían asegurado la futura división de Europa misma. Como dijo el primer ministro británico, Winston Churchill, una cortina de hierro ha descendido por todo el continente. Durante la conferencia de Potsdam, Truman había recibido palabras de que los científicos estadounidenses que trabajaban en el proyecto de Manhattan habían podido realizar el primer ensayo exitoso de una bomba nuclear. Truman reveló la noticia a Stalin, intentando intimidarle a dar otras concesiones. Pero el dictador soviético fue ininterrumpido. Desconocido a Truman, Stalin había conocido del proyecto de Manhattan desde principios de los años 1940, gracias a una amplia red de espías dentro de los Estados Unidos. Aún así, la bomba presentó a Truman con una oportunidad única. Ahora podría llevar la guerra con Japón a un fin rápido, negando a Stalin la oportunidad de expandir su influencia en el este. La decisión fue tomada para bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El japonés se entregó poco después. Mientras que Stalin hizo algunas ganancias en Asia Oriental, se negó cualquier papel en la ocupación de Japón. A diferencia de Alemania, esto significaría que el futuro de Japón se formaría exclusivamente por los Estados Unidos.
pero para el momento, parecía que el crecimiento del comunismo había sido debido en Asia. Después de que terminara la guerra, los intentos de cooperación se detendrán rápidamente. Stalin había tratado de asegurar su frontera sur al retrasar la retirada de las tropas soviéticas de Irán y presionar a Turquía para darle el control sobre los estrechos turcos. Pero con el fin de la guerra, Truman no tenía ninguna razón para entregarse a las demandas soviéticas. Las Naciones Unidas fueron llamadas a hacer frente a la crisis y Truman envió la Sexta Flota de Estados Unidos al Mediterráneo Oriental como una advertencia. Stalin se apoderó, pero Truman ahora estaba dispuesto a tomar acciones preemotivas contra el futuro expansionismo soviético. El señor anunció la doctrina de Truman, enviando ayuda militar a Grecia y Turquía. Se basó en la política de contención, la idea de que si el expansionismo soviético pudiera ser contenido por mucho tiempo, entonces los defectos inherentes del sistema soviético lo harían caer. La Guerra Fría había comenzado. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la ideología comunista había ganado millones de seguidores en el mundo occidental. En Gran Bretaña, los comunistas habían ganado 2 asientos en las elecciones generales de 1945. El Partido Comunista Italiano alcanzó 2,3 millones de miembros en 1947. Incluso el Partido Comunista Americano vio éxito, en el año 1950 se incorporaron 32.000 miembros. La Gran Bretaña fue vista como una amenaza muy creíble para el mundo occidental. Parece posible que Stalin pueda ganar el control a través del apoyo popular. La paranoia comenzó a propagarse en los Estados Unidos, especialmente después de que varios espías soviéticos de alto perfil fueron descubiertos en el oeste. El senador de Wisconsin, Joseph McCarthy, comenzaría una cruzada anticomunista en la década de 1950. Afirmando que había espías y traidores dentro del propio gobierno de Estados Unidos. En las pruebas que siguieron, cientos de personas fueron investigadas e interrogadas por pruebas débiles, con los acusados a menudo perdiendo sus puestos de trabajo y en la lista negra del empleo futuro. Junto con McCarthy, muchos usarían cruces anticomunistas para iniciar su carrera política, el futuro presidente Richard Nixon. El MC-cargismo pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Las instituciones estadounidenses, incluso en Hollywood, los sospechosos comunistas. En ese momento, el futuro presidente, y Ronald Reagan, tomaría un papel de liderazgo, ofrece los nombres de los comunistas potenciales como informante del FBI. Para ayudar a detener la propagación del comunismo, la CIA fue fundada en septiembre de 1947 y trabajaría sobre la base de la inefabilidad plausible. Esto significaba que las operaciones podrían llevarse a cabo de una manera en la que los altos funcionarios podrían negar toda participación, permitiendo a los Estados Unidos llevar a cabo acciones en el extranjero que se consideraran inaceptables en el hogar. Una de las primeras misiones de la CIA fue evitar la elección del Partido Comunista de Italia. En 1948, financiarían en secreto a los demócratas cristianos y a otros partidos no comunistas, mientras también organizan una masiva campaña de propaganda anticomunista con 10 millones de cartas, los libros y las emisiones de radio. Los comunistas fueron expulsados en las encuestas, la CIA continúa influyendo en la política italiana durante los próximos 24 años. El crecimiento del comunismo en Europa, el Plan Marshall se introdujo en 1948. Enviar ayuda financiera para ayudar a la reconstrucción postguerra. Se cree que al mejorar la situación económica en Europa, la gente tendría menos probabilidades de adoptar el comunismo. El plan proporcionó casi 13.000 millones de dólares de ayuda financiera, el equivalente de 130.000 millones de dólares hoy, fomentar la integración económica y la promoción de los mercados libres. De Stalin, temido que la ayuda perdería su control sobre Europa Oriental, prohíbe a sus estados de satélite de participar. Los políticos estadounidenses rápidamente se dieron cuenta de que la resurrección de Alemania era clave para mantener el crecimiento económico en Europa. Pero esto contrasta directamente con los objetivos soviéticos, como habían hecho claro que Alemania debía ser mántica débil y dividida, que nunca podría representar otra amenaza. Saber que los soviéticos nunca permitirían la rehabilitación alemana. A principios de 1948, los Estados Unidos, Reino Unido y Francia comenzaron a hacer planes para un Estado independiente de Alemania Occidental. Con la lucha contra el comunismo, Stalin haría intentos de asegurar el control en Europa Oriental, un área que pronto será conocido como el Bloco Oriental. Establecería la Oficina de Información Comunista.
o conociendo, en septiembre de 1947. Esta organización le daría mayor control sobre los estados satélites, así como la capacidad de aplicar la conformidad y la uniformidad dentro del movimiento comunista internacional. En febrero de 1948, Stalin también apoyaría un golpe comunista en Checoslovaquia, eliminar el último gobierno no comunista en Europa Oriental. Fue la primera vez que la Unión Soviética recurría a la fuerza para mantener el control sobre el bloque oriental. Retaliando contra los planes occidentales para crear un Estado independiente de Alemania Occidental, Stalin comenzará el bloqueo de Berlín el 24 de junio. En 1948, interrumpir todo el acceso terrestre a la ciudad en un intento de expulsar a los estadounidenses, británico y francés. Y Truman respondió rápidamente. El avión de Berlín, entrega de suministros a la ciudad durante 15 meses y forzó a Stalin a poner fin al bloqueo. Con las tensiones altas, Estados Unidos y sus aliados establecieron un Estado independiente de Alemania Occidental. La República Federal de Alemania, con los soviéticos, que respondieron el mes siguiente creando la República Democrática Alemana en el este. Para crear un frente unido contra el expansionismo soviético, de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, se creó en 1949, reunir a los Estados Unidos, Canadá y la mayoría de Europa Occidental en un pacto defensivo contra la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial había cambiado fundamentalmente la dinámica del poder en Asia. Los poderes coloniales europeos, económicamente exhaustado y militarmente debilitado por los japoneses, ha perdido todo prestigio y credibilidad en la región, que conduce al surgimiento de movimientos nacionalistas. Japón sufrió cambios drásticos durante sus 7 años de ocupación estadounidense. Bajo la supervisión del general Douglas MacArthur, se creó una nueva constitución japonesa que renunció formalmente a la guerra. Prohibir el mantenimiento de las fuerzas no armadas y poner las bases de la democracia parlamentaria. La economía se puso bajo un programa de recuperación rápida en la esperanza de que reduciría el apetito del comunismo. La educación se ha mejorado, las mujeres fueron concedidas igualdad de derechos y las leyes laborales fueron adoptadas, estimular el crecimiento económico de la región. Pero la situación cambiaría drásticamente cuando el revolucionario comunista chino Mao Zedong tomó el poder en 1949, establecer la República Popular de China. Más pronto firmará un pacto defensivo con Stalin. Tal tratado sino-soviético. La victoria comunista había venido como una sorpresa completa para ambas superpotencias y llevaría rápidamente a la Guerra Fría al sureste de Asia, con varios movimientos de independencia post-colonial pronto para sentir las consecuencias. Inicialmente, Truman había trabajado para apoyar estos movimientos. En consonancia con los ideales estadounidenses de la autodeterminación, Truman había concedido la independencia a los Estados Unidos, propiedad colonial, en las Filipinas, en 1946. Truman encorajaría a sus aliados europeos a hacer lo mismo. Con el reconocimiento de la independencia de la India, en Pakistán, en Birma y de Ceilón, en la actualidad, Sri Lanka, a finales de los años 40. A pesar de la desgracia, los holandeses también se arrepintieron de la presión estadounidense, la independencia de Indonesia en 1949. Pero la colonia francesa de Indonesia sería un problema para los Estados Unidos. Los franceses rechazaron renunciar a la colonia. Y el líder del movimiento de independencia vietnamita, una de las principales regiones de Indonesia, fue un veterano comunista llamado Ho Chi Minh. Después de un intento de neutralidad, Truman prometió ayuda militar al régimen francés de perros en Vietnam, esperando que esto permita a Francia gastar más en su recuperación doméstica después de la guerra. Ante la desesperada perspectiva de la intervención militar estadounidense, Ho Chi Minh viajó a Pekín y Moscú y recibió reconocimiento de ambos poderes comunistas. Mas estaba especialmente ansioso para ayudar, enviando armas y proporcionando consejos para que se vea tomando un papel líder en la lucha anticolonial. Como una antigua colonia japonesa, Corea se dividió en el 38 o paralelo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ocuparon el norte y los estadounidenses ocuparon el sur. Mientras que ambas partes se habían comprometido a trabajar hacia un independiente, Corea Unida, todos los intentos de cooperación habían sido interrumpidos una vez que la Guerra Fría había comenzado a escalar. Ambas partes tenían dictadores opresivos en el poder. Kim Il-sung al norte y Syngman Rhee al sur, ambos estaban desesperados por la reunificación coreana.
Pero Corea era simplemente demasiado estratégicamente importante para ambas partes para prestar una atención significativa a los recursos. Con los Estados Unidos retirando sus fuerzas a finales de los años 40 para reforzar su posición en Japón y Filipinas. Pero las cosas cambiaron de repente en enero de 1950, cuando Stalin, por la victoria de los comunistas chinos, dice su aprobación para que Kim Il-sung invade el sur. El ataque fue considerado un gran desafío para las autoridades estadounidenses. Se ha descuidado completamente el paralelo 38, un límite establecido por las Naciones Unidas, y se sospechaba correctamente que los soviéticos estaban detrás del ataque. Y aunque el término teoría del dominio no se popularizará durante otros pocos años, los políticos estadounidenses ya estaban preocupados de que Asia experimentara una serie de revoluciones comunistas si no pudieran detener la propagación del comunismo en Corea. Después de las primeras derrotas para los sudcoreanos, una fuerza de trabajo de las Naciones Unidas liderada por el general estadounidense Douglas MacArthur logró empujar a los norteamericanos todo el camino de vuelta a la frontera china. Pero esto atraería una respuesta de más, que envió a 300.000 tropas chinas para ayudar al norte, dirigir las fuerzas de MacArthur hacia atrás y conducir a un stalemate que duraría para el resto de la guerra. El conflicto continuaría durante 3 años. Con el armisticio de julio de 1953, dejándolo para que no hubo una victoria clara para ambos lados. La frontera entre las dos Coreas no había cambiado en absoluto, con la pérdida de vida total de más de 2 millones. Pero lo importante, la guerra de Corea probaría que el comunismo podría ser contenido, el pensamiento detrás de los conflictos futuros, sobre todo en Vietnam, también estableció un importante precedente. Que no importa cuán mal se han convertido los conflictos de propia, el uso de armas nucleares nunca será justificado. A pesar de la presión del ejército, Truman se negó a considerar su uso, y cuando se hizo evidente que el general MacArthur tenía diferentes ideas, Truman no disparó. Este precedente se convertiría especialmente importante a medida que el tamaño y el número de armas nucleares comenzaron a crecer. La Guerra Fría fue una guerra, a diferencia de cualquier otra, como ambas partes poseían el poder destructivo para extinguir la humanidad. Estados Unidos comenzó la Guerra Fría con un monopolio nuclear. Harry Truman es el único hombre que ha ordenado un ataque nuclear. A pesar de esto, Truman estaba dispuesto a regular el uso de armas nucleares, y en 1946 proponía que todas estas armas, junto con sus medios de producción, debería ser dirigida a las Naciones Unidas. Pero este plan pronto cayó por encima, y el 29 de agosto, en 1949, la Unión Soviética logró probar su propia bomba atómica. Investigaciones robadas desde Occidente. Truman respondió acelerando la producción de armas atómicas, como dejar que el programa nuclear soviético se escape sería un enorme golpe psicológico. El 31 de enero, en 1950, anunció el desarrollo de una superbomba. Más tarde conocido como una bomba térmica o hidrógeno, teóricamente sería 1000 veces más poderoso que los que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Pero pronto sería evidente que nunca podría haber un uso racional de tales armas. Esto se hizo claro el 1 de marzo, en 1954, cuando el dispositivo nuclear más poderoso de Estados Unidos nunca fue probado, con el nombre de Castillo Bravo, se detonó en el Pacífico. El rendimiento de la explosión fue de 15 megatones, 3 veces lo que se predijo, con la caída radioactiva que se extiende durante cientos de millas, contaminan a 23 miembros de un barco de pesca japonés. La explosión desencadenó los detectores de radiación alrededor del globo, que plantean serias preguntas sobre el impacto ecológico de una guerra nuclear. Mientras que el test fue chocante para los líderes de todo el mundo, el nuevo presidente de Estados Unidos, el héroe de la guerra, Dwight D. Eisenhower, se trata de un buen uso del arsenal nuclear estadounidense. A diferencia de Truman, buscaba maneras de usar armas nucleares durante los últimos meses de la Guerra de Corea. Y cuando Mao comenzó a atacar las islas de Quemoy y Matsu en 1954, Eisenhower utilizó amenazas nucleares para poner fin al conflicto. En el año 1955 se declaró, a lo largo de su presidencia, Eisenhower insistiría en prepararse solo para la guerra nuclear. En cuanto a él, esta fue la mejor manera de asegurar que una guerra nuclear nunca ocurriría. Las guerras limitadas podrían escalar, pero ninguna persona racional nunca iniciaría la destrucción total. Pero fue una visión inquietante para muchos, y su sucesor, el John F. Kennedy,
El único plan de guerra que Eisenhower había dejado consiste en el uso simultáneo de más de 3.000 armas nucleares contra todos los países comunistas. Eisenhower encontrará su partido en Nikita Khrushchev, el nuevo líder soviético que había ganado el poder después de la muerte de Stalin en 1953. Pronto creó el Pacto de Varsovia para contrarrestar el crecimiento del poder de la OTAN, una alianza entre la URSS y sus satélites de Europa Oriental. La policía secreta, poco más que los agujeros organizados, se llevaron bajo el control de una nueva y profesional agencia de inteligencia, el KGB, cuyo papel era gestionar la seguridad interna, así como llevar a cabo espionaje en el extranjero. Pero pronto parecía que Khrushchev sería un líder más progresivo que su predecesor. En febrero de 1956, hizo un discurso revolucionario en el 20º Congreso del partido, en la que reveló y denunció los crímenes de Stalin. Se trata de una política de estalinización, en la que prometió descentralizar el poder y reducir el uso del terror. Las estatuas de Stalin fueron derribadas a lo largo del imperio. De los reformistas en Europa Oriental, que creían que finalmente se escucharan sus voces. Las protestas nacionalistas se extinguirían en Polonia, con Khrushchev permitiendo a Vladislav Gomulka, una víctima de los purgos de Stalin, de regresar al poder y daría al gobierno polaco mayor autonomía. Inspirado en este éxito, en Hungría se extinguieron rápidamente las tormentas. Con su primer ministro anunciando los planes de Hungría para abandonar el Pacto de Varsovia, se convierte en un país neutral y pide ayuda a las Naciones Unidas. Pero esto fue demasiado para Khrushchev, que demostraría que no era tan progresivo como aparecía, enviando al Ejército Rojo para derribar a los rebeldes. 20.000 húngaros serán heridos o asesinados. El primer ministro y otros líderes rebeldes fueron arrestados y luego ejecutados. Khrushchev pronto demostraría ser un líder provocador e impredecible. Debería afirmar que la URSS estaba lanzando misiles como saciantes, y fue conocido por sus explosiones emocionales. Sus zapatos se colocaron en una mesa durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960. Su reinado vería el progreso continuo del arsenal nuclear soviético. A pesar de estar muy por detrás de los Estados Unidos en la tecnología militar, la URSS logró lanzar el primer misil balístico intercontinental del mundo. Y el ICBM, el 21 de agosto, en 1957. Después de ese año, el 4 de octubre, utilizaría un ICBM modificado para lanzar Sputnik, el primer satélite artificial del mundo. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.